Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un jueves más de Cabaret. Hoy grabando el programa, jueves 7 de mayo 2026. Y sea usted bienvenido, póngase cómodo en su mejor localidad. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tener tres temas coyunturales. El primer tema coyuntural es el asedio de Donald Trump a México y cómo la oposición, los medios de comunicación opositores al régimen de Morena, de la 4T, de Claudia Sheinbaum, pues están tratando de imponer una narrativa negativa. Como la historia nos ha dicho a lo largo de muchos años, de muchos siglos, la división interna de México ha propiciado que históricamente estemos débiles ante los embates de extranjeros. Potencias como Inglaterra, Francia, España en su momento, hoy Estados Unidos, en una renovada hegemonía, un intento de una renovación hegemónica con su doctrina Monroe en pleno siglo XXI, pues estamos recibiendo embates. Vamos a platicar sobre ello y vamos a platicar sobre los gobernadores que están en capilla, no solamente Rocha Moya. Vamos a platicar un poco del Charrito Montaperros, el cantante favorito del priismo de Durango. Ese es el primer tema. El segundo tema que vamos a platicar con ustedes es dos indicadores para contrarrestar también en lo local la narrativa adversa, esta ya locura que medios de comunicación aplaudidores locales han intentado de posicionar a Durango como un gigante cuando estamos en la lona. El primer indicador es el indicador trimestral de la actividad económica estatal, que habla del PIB adelantado, en donde se reportó una caída de 0.9% al cuarto trimestre de 2025 y un promedio anual de menos 2.3%. Grave, es una recesión económica que todos la vemos, todos la sentimos, menos el gigante que canta con Lauro en el dueto Miseria. El tema número 3 es referente también a un indicador clave, la inversión extranjera directa en el país, comparando las 32 entidades de la República, y pues no hay novedad tampoco, como dice la canción de Los Cadetes. Aquí el gigante que se está construyendo también ocupa las últimas posiciones del aspecto nacional. Quédese conmigo, esto es el Cabaret y comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, estoy preparando nada más acá mi pantalla para ir con un guión preestablecido, como ya le indiqué, tres temas: el asedio de Trump, el indicador trimestral de la actividad económica estatal, hablando de Durango, y la inversión extranjera directa. Es para mí, la verdad, muy importante retomar el tema. Hoy no voy a tocar los cartones nacionales para obviar el tiempo, pero sí quiero hacer un recuento rápido. Y esta primer parte del asedio de Trump, le recomiendo a usted mucho seguir en mis redes sociales el programa del martes pasado con Juan José Salas Mancinas en Sama Noticias, porque el tema lo desglosé abierta y ampliamente. Es el tema que incluso fue también producto de un artículo que subí en mis redes sociales. Búsqueme como Cabaret, búsqueme como Leo Álvarez, Cabaret Itinerante, YouTube, TikTok, búsqueme también en Instagram y por supuesto en Facebook. Pues mire, la primera lámina que quiero ponerle, y pido a mi equipo que ponga la pantalla, es para mí explicar desde una perspectiva objetiva, lo más objetiva posible, dónde comienza este asedio y dónde comienza este punto de quiebre, al menos durante la última década. Año 2021 para mí es el año del punto de inflexión en México, porque la confrontación política que vemos hoy, traducida en traición abierta a los colores patrios, vemos a una Maru Campos vendida ante la CIA, dejando operar extranjeros, que una cosa es ser oposición y una cosa es pelear políticamente, electoralmente al partido que es hegemónico. Lo hizo por muchos años el PAN contra el PRI, pero hoy la oposición es irrelevante y trataron de recomponer la derrota que sufrieron en 2018
y no se han podido recuperar desde ahí, no han aceptado el cambio de régimen, no han aceptado el cambio de valores democráticos en los cuales hemos entrado a partir de que López Obrador ganó la presidencia, y pues se han dedicado a detonar, implosionar o tratar de implosionar el sistema político mexicano a través de estratagemas, pues de esas denominadas de tierra quemada, es decir, de destruir todo, hay que acabar con todos, no me importa. El chiste es que Morena caiga, ¿no? López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum. Bueno, primer lugar, AMLO gana en los 2018 y tenía mayoría absoluta, y todos mayoría calificada y absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores. Y recuerda usted que los primeros manotazos en la mesa que dio López Obrador, pues fue lo del aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AIFA, el tema de, para mucha gente, la militarización del país, porque dejó de lado a los empresarios, dejó de lado a los eternos concesionarios y utilizó al ejército para apoyarse en él y construir sus obras de infraestructura. Obras de infraestructura que fueron catalogadas como obras faraónicas y que no han servido para nada, según la oposición, pero que tienen que ver con la conformación, la construcción, la inversión en infraestructura en zonas marginadas. Ese debate lo hemos tenido durante mucho tiempo. Pero ¿qué sucede entre 2018 y 2021? Mucha gente se preguntó que por qué las reformas no las intentó, sobre todo las jurídicas constitucionales no las intentó cuando era mayoría calificada. Lo intentó ya después, pero fueron frenadas, no, primero por la pérdida de la mayoría calificada en el 2021, porque PRI, PAN, PRD logran quitarle la mayoría en la Ciudad de México, pero también en la Cámara de Senadores y Diputados sobre todo. Entonces recordará que ahí AMLO pierde esa mayoría calificada en el legislativo, y lo que vimos es que se vienen abajo los intentos de las grandes reformas constitucionales de Morena y aliados. Y aliados ahí ponga a Romo, ponga a Tatiana Cloutier, ponga también ahí al exjurídico Julio Scherer Ibarra, que al final de cuentas, durante ese periodo de tiempo fueron despedidos del gabinete corto y ampliado de López Obrador. ¿Por qué? Porque desde dentro le empezaron a traicionar esas reformas, negociando, tratando de negociar en lo oscurito con los intereses empresariales. Romo pertenece a sus intereses empresariales, Julio Scherer pertenece a sus intereses empresariales, y no se diga Tatiana Cloutier, aunque digan lo contrario. Se vienen abajo esas reformas constitucionales y luego Morena se enfoca. Cuando pierden esa mayoría, que al final de cuentas todo el mundo decía que iba a dar un golpe de Estado, que iba a desconocer las normas, la sorpresa para todos fue que AMLO aceptó la derrota, peleó como lo sabe hacer él, durísimo, perdió esa mayoría calificada, pero luego se enfoca en ganar elecciones locales, estados o municipios. Y desde mi perspectiva, así lo hizo el PAN, así lo hizo el PRI durante muchos años, 70 años en el gobierno federal. Aquí en Durango todavía nos deshacemos del priismo recalcitrante y acendrado que nos tiene como en cacicazgos como en los años 60, 70. Bueno, ganaban como se podía. Y obviamente Morena, tal cual movimiento político es, que todavía no es un partido institucionalizado como todos quisieran verlo, como si fuera el PRI o el PAN, pues bueno, Morena se ha ido moviendo, capitalizando oportunidades, haciendo alianzas, pues en algunos casos incomprensibles, en otros inenarrables, y gana estados y municipios con alianzas, incluso desde mi perspectiva, tal como lo hizo PAN y PRI, pues con grupos paralelos. Así ha sido, hay que aceptarlo desde un análisis de ciencia política económica, de política económica. ¿Y qué pasa? Se balcaniza la seguridad del país en aquellas regiones donde se consolidan los cambios gubernamentales en favor de Morena. Usted se acuerda que Hidalgo, Sonora, Coahuila, bueno, Coahuila no, sigue siendo el PRI, pero Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo, ya lo dije, pues no se entenderían. El Estado de México, el gran bastión del priismo, del Mazo y los secuaces del grupo Atlacomulco doblaron las manos contra López Obrador y le entregaron esos estados, vamos a decirlo de una manera amigable, les dobló las manos y entregaron los estados a Morena. Claro, hubo alianzas inenarrables, como le digo, políticas y de otro tipo. Y entonces
Es obvio que los acuerdos que dieron origen a esa, o que propiciaron ese cambio en donde parecía imposible tronar al priismo, que además coaligado con el PAN, pues parecía imposible en un determinado momento. Acuérdense que Delfín en el Estado de México lo intentó 2 veces y hasta la segunda ocasión pudieron hacer esa transición. En Sonora, Pavlovich, etcétera, etcétera. Yo puedo decirle que esos equilibrios que había políticos y de otro tipo cambiaron. Y entonces tenemos que se balcaniza la seguridad derivado de esos cambios en Veracruz, en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, en Sonora, en Zacatecas, en Tamaulipas. ¿Le suena a una lógica de la cual estamos observando hoy ciertos o muchos problemas en temas de seguridad, de economía, etcétera? Desde mi perspectiva es normal. ¿Y qué sucede en ese inter después del 2021, en la segunda etapa del sexenio de López Obrador? Pues la Suprema Corte se convierte en el último bastión de la oposición para frenar a López Obrador y se fragua el objetivo de López Obrador de ir o de aplicar la reforma judicial y electoral, que la oposición lo entiende que es ir contra las instituciones. Yo no sé qué calificativos ponerle, pero estamos en un ambiente y una lucha política democrática. No lo impuso, lo ganó en las urnas. Si lo que hizo Ernesto Zedillo en 1995 no fue un ataque a la Suprema Corte, al tronar una corte de Salinas hacia atrás, de más de 20 ministros, en donde toma la corte y diseña el modelo constitucional que teníamos hasta el 2024, pues ese fue un golpe de Estado, eso es un golpe técnico a la Corte, pero la oposición no lo quiere ver. ¿Cómo impusieron las grandes reformas? El IVA al 50% en tiempos de Zedillo, el FOBAPROA y un sinnúmero de decisiones pues, lesivas para ciertos sectores, sobre todo las mayorías lesivas en todo aspecto. ¿Cómo se ponen hoy a criticar que Morena, desde que es gobierno, con alianzas o sin alianzas, ha logrado hacer cambios constitucionales y en algunos casos revirtiendo esas reformas? Bueno, pues la Suprema Corte se convirtió en el último tercio del periodo de López Obrador en el bastión de la oposición para frenarlo. Y tan lo frenó que las reformas constitucionales no pasaron. Y se fragua, como ya dije, el objetivo de la reforma judicial y el tema de la reforma electoral o una reforma política, como usted quiera, hasta llegar a las elecciones conflictivas del 2024, en donde hubo de todo. Nada más que, a pesar de la campaña negativa, de el nacimiento de la Virgen de Guadalupe encarnada en la figura de la Salvadora de México, que era Xóchitl Gálvez, ¿usted se acuerda el ridículo que hicieron el que fue Delfín de López Obrador, Santiago Krill, que lloriqueó en tribuna para decir que AMLO era un desgraciado, Beatriz Paredes, que al final de la contienda, porque fue una simulación, acuérdese, todo el mundo se apuntó a ser precandidato y la que ya estaba decidido que iba a ser era Xóchitl Gálvez, y la que hubiera resultado ser una mejor competencia contra Claudia Sheinbaum en esa coalición era Beatriz Paredes. Lo que pasa es que había un acuerdo para que en el 2024 los candidatos fueran puestos por Partido Acción Nacional, dado que en el 2022 todos los candidatos que iban en la coalición los puso el PRI, punto. Desde ahí se ganó el 2022 Esteban Villegas en Durango y Manolo Jiménez en Coahuila, porque todo en esa elección 2022 el derecho de poner candidatos lo tuvo el PRI. ¿Qué pasó? Pues los aplastaron en las urnas en 2024 y tal como va la situación de aquí en adelante, los van a volver a aplastar porque la posición sigue irrelevante. Morena consolida nuevamente su poder en el Ejecutivo y ahora sí volvió, recobró la mayoría calificada en el Legislativo. Acuérdese que acusaron a Claudia López Obrador de violar la Constitución y la sobrerepresentación. Si jugó con las mismas reglas que puso Zedillo, por Dios, para no perder las mayorías en las cámaras. Bueno, con esas reglas les ganó. Hasta hoy, y debo decir hasta hoy, 7 de mayo 2026, la oposición sigue irrelevante y yo no veo cómo se levante. Claro, para eso acaba de pedirle chichi a Estados Unidos, la injerencia de Donald Trump y la necesidad urgente de perfiles como Lili Téllez, de Ricardo Salinas Pliego, de asirse de lo que sea con la ultraderecha internacional
para ganar una elección que está en la irrelevancia política para ellos. Entonces, ¿cuáles son los asuntos que hoy, a partir de esto que estoy diciendo, de la injerencia peligrosa de Donald Trump y de los intereses norteamericanos, porque al final Donald Trump es el instrumento de los MAGA, de los Tea Party, que están, de los ultraconservadores anglosajones que están atrás de Donald Trump? La gráfica que sigue, si me la pones, querido Master, hay una relación de reformas operadas o boicoteadas, o las dos, durante el sexenio López Obrador, y que solo hasta que llegó Claudia Sheinbaum se consolidaron como una reforma constitucional. Esta relación entre México y Estados Unidos, y en algunos casos con Canadá, pues se vio trastocada porque López Obrador hizo cambios en las leyes secundarias en minerías a cielo abierto, en maíz transgénico y vapeadores. Allí estuvo Romo metido en esa negociación, Julio Scherer, Tatiana Cloutier, desconociendo lo que pedía López Obrador. Derecho humano al agua potable, al fracking, acuerdos para limitar las inversiones chinas. Acuérdense que estábamos coqueteando con inversiones chinas hasta que hoy llevamos un año y fracción con el gobierno de Trump, pues, que nos impuso aranceles, ¿no? Inversión extranjera en Pemex y CFE otra vez ya están ahí asediando, ¿qué? Los intereses. En vano, Claudia Sheinbaum hace un par de meses presentó el Mundial con Coca-Cola de fondo, con la FIFA. Dicho sea de paso, que Infantino le regaló el premio a la paz a Donald Trump. Hágame favor. Está negociando con BlackRock y la posibilidad de que haya fracking. Claudia Sheinbaum, si no ha dado reversa en estos puntos estratégicos, ha mostrado, hay que decirlo, dado esta presión y esta necesidad de salvaguardar ciertos intereses y cierta flexibilidad en su gobierno, si no ha dado reversa, ha mostrado una nueva posición para permitir extranjeros en estas industrias. Y está, como ejemplo, lo que se va a discutir y que se está a punto de discutir en el TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos intereses son la verdadera narrativa que debe estar y que no se nos debe de olvidar, y que aquí debemos enfatizar y ser muy claros. El PAN, el PRI, Alito Moreno, la ultraderecha, estos radicales que han pedido la intervención y que piden a gritos que invada Trump a México, pues están ayudando a que estos intereses vuelvan a retomar el control de estas industrias en detrimento de las mayorías vulnerables de México. Hay que decirlo. Bueno, gráfica que sigue. Ante este escenario, lo que está sucediendo con la estrategia de Donald Trump, pues es una guerra judicial, o el término anglosajón se llama lawfare, que es una estrategia jurídica para desestabilizar sobre todo a gobiernos progresistas. ¿Y qué es esta estrategia de guerra judicial? Pues que la oposición y Donald Trump, permítame, déjeme aquí apago esto porque no me deja avanzar. Estados Unidos, la oposición y sus medios de comunicación, ante esta intromisión y injerencia a través del Departamento de Estado, las agencias como la CIA y la DEA operando, ¿cómo se dice?, camuflados de cooperación, están utilizando procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país que sobre todo ganó electoralmente con visión progresista, un gobierno en favor de las mayorías y, claro, lesivo para los intereses extranjeros. Entonces, consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, en este caso Estados Unidos, contrarios a la separación y la independencia de poderes y las provisiones de Estado de Derecho en otros países. Entonces, en definitiva, este es un arma política para tratar estas mismas cuestiones: seguridad, migración, tratados comerciales, por vía judicial, es decir, Estados Unidos en este caso contra gobiernos progresistas. Lo mismo pasó con Jacobo Arbenz en el 57, lo mismo pasó con Cuba, con Brasil, con Salvador Allende en Chile, y hoy tenemos que entender que entre estas tácticas más habituales de guerra judicial está la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, que es lo que están haciendo, y los medios de comunicación
nacionales con esta narrativa, es lo que están tratando de hacer, por eso tenga mucho cuidado, y bloquear intentos de los implicados para recurrir a acusaciones y defender sus derechos. Yo no estoy con esto y pongo sobre la mesa el nombre de Rocha Moya, de todos los que acaba de poner en capilla Donald Trump y el Departamento Judicial de Estados Unidos, pero eso no implica que no tenga derecho a defenderse. Aquí abajo voy a leerle rápidamente para que usted lo vea, los ejemplos que en los últimos 20 años han dado de qué hablar porque se han inmiscuido en temas nacionales, locales, a través de guerra jurídica. Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva estuvo encarcelado por Bolsonaro. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina estuvo presa. Jesús Santrich, ex jefes de la FARC, con problemas, en Colombia. Rafael Correa, exiliado, después de que duró su gobierno más de 10 años. Jeanine Áñez, que estuvo impuesta por Estados Unidos y los diputados ahí en lugar de Evo Morales. Y últimamente Pedro Castillo encarcelado y el desastre que es Bolivia. Y Guillermo Lasso en Ecuador, la injerencia a través de el hoy impresentable del presidente de Ecuador, de Daniel Noboa, gráfica que sigue mi querido Máster, y con esto me da pie a hablar del nuevo escudo de las Américas. Pues este es la Liga de la Justicia, no de Marvel, no de Disney, es la Liga de la Justicia de Donald Trump, el escudo de las Américas que ahí en Mar-a-Lago, en Miami, anunció no hace más de 90 días. Estamos hablando que ahí está Javier Milei, ahí está Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Daniel Noboa, Nayib Bukele, Nasri Azufra de Honduras, Bukele de El Salvador, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, Christine Cangalú de Trinidad y Tobago. Pues, ¿esto qué le dice? Ahí nada más falta la foto de Ricardo Salinas Pliego, de Cayetana, de Ayuso, que aquí anda pregonando y hablando a favor de Hernán Cortés y en nombre de la hispanidad que vino a darnos luz a nuestra vida, ¿no? Claro, con un genocidio de por medio. ¿Y por qué hasta hoy procede Estados Unidos? La pregunta que debemos hacernos aquí para hacer un alto. ¿Por qué Estados Unidos hasta hoy, dada el contexto que le estoy platicando, lo de Maru Campos en Chihuahua, por qué hasta hoy procede contra Rocha Moya? ¿No le parece extraño? De ahí falta Denise Dresser, Loret de Mola, todos los medios de comunicación pues, queriéndose tomar la foto con Donald Trump, pidiendo la injerencia en nuestro país. Vaya usted a entender esta visión de estos apátridas. Bueno, esto no es privativo solamente del siglo XXI y de la época actual. Pasamos historias muy trágicas desde la llegada de los españoles con Hernán Cortés. Tenemos que pasar a la época de la colonia, cuando se da la ruptura y la independencia de México. Si nos vamos a periodos en donde hubo la intervención norteamericana, la guerra del 48 y 47, cuando perdimos el 50% de nuestro territorio, y digo perdimos entre comillas porque ahí está Santana, que es el villano número 1 de por medio. Esto no se explicaría sin la intervención de los ministros de Exteriores y de los embajadores gringos en México y en América Latina. ¿Qué le digo de la revolución? Apretaron mucho a Porfirio Díaz. ¿Qué le digo después de la revolución de la Guerra Cristera? Y así sucesivamente, hasta llegar al siglo XXI, lo que estamos padeciendo. En este contexto, ponga mucho cuidado. Mi recomendación es, bájele 2 rayitas a los medios informativos, porque la andanada tiene que ver con necesidades de imponer cierta agenda, que luego se llegan a los medios de comunicación afines. Los medios de comunicación afines maximizan la negatividad, en este caso contra Morena, contra Claudia Sheinbaum, y en esa maximización de la negatividad lo que están generando es la afección democrática o el que usted rechace gobiernos democráticos y que haya miedo y que no participe luego en política. Necesitamos informarnos y participar más en política, como aquí en Durango. Y esa sería mi recomendación. Bájele 2 rayitas, infórmese, lea editorialistas, no vea las noticias, apáguele al radio,
urge entre editorialistas, y aquí mi recomendación para todos, los del espectro de la derecha y los del espectro de la izquierda, ambos lean a los que son contrarios a su visión política para que se den una idea y empiecen a contrastar y que lleguen a que se analice la verdadera connotación de injerencia y lo peligroso que es permitir que Estados Unidos tome decisiones en nombre de México, en nuestro propio país. Eso hay que ponerlo muy claro. Y en este contexto quiero hoy poner muy a su consideración, porque esto nos está afectando a todos. Y aquí hay un texto que voy a parafrasear de mi querido Víctor Montenegro que se llama Washington, hoy que estamos hablando de Rocha Moya y que Rocha Moya está tapando el escándalo que debería ser Maru Campos y la CIA en Chihuahua, que Washington apunta al Triángulo Dorado. Y el Triángulo Dorado no es Sinaloa solamente, no es Chihuahua y tampoco es solo Durango. Es Durango, la Sierra de Durango, de Chihuahua y Sinaloa. Y en este contexto lo invito a ver un interesante reportaje de Código Magenta que dirige el reportero y el periodista Ramón Alberto Garza, muy prestigiado. Y escuche, porque dentro de los 100 políticos o personajes que están, según la oposición, puestos en una lista para ser los siguientes que aparezcan como extraditables para Estados Unidos, aparecen varios gobernadores. Se dice que está Samuel García de MC o Pablo Lemus. Se dice que hay uno del PRI, pues solamente tenemos dos, a Manolo Jiménez o Esteban Villegas. Y claro, de Morena no, Rocha Moya no es el único, ya hablamos de varios ejemplos. Ponga usted a Américo Villarreal, ponga usted a Bedoya de Michoacán, Américo Villarreal de Tamaulipas, pues qué me dice de Monreal en Zacatecas, por citar solo algunos. Escuche esta nota porque me parece interesante, porque aquí parece que todo es Rocha Moya, cuando Durango tiene cola que le pisen. Y el gobernador de Durango tiene cola que le pisen. Adelante, mi querido máster. El arquitecto de esta revolución silenciosa es el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau. El ex embajador de Washington en México ha supervisado personalmente la cancelación de más de 200 visas de políticos y funcionarios mexicanos que están bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. El caso más reciente es el del gobernador de Durango, Esteban Villegas. Su gobierno está parcialmente capturado por el cártel de los Cabrera Saravia, según explica a Código Magenta, una fuente con conocimiento del asunto. El expediente de Durango pone de relieve una faceta poco conocida sobre el vicecanciller. Durante su paso como embajador de Washington en México, en la primera administración de Donald Trump, Landau construyó una impresionante red de inteligencia en el país. Periodistas, empresarios, políticos y funcionarios de seguridad nacional siguen enviando información al norte del río Bravo. El apellido Landau logró trascender en el imaginario mexicano. Internet lo bautizó como el quitavisas. La acusación federal en contra de... Ahí tiene usted. Y de eso nadie habla aquí. Las focas aplaudidoras, claro, todo lo trasladan hacia Morena, hacia Claudia Sheinbaum y en la parte más negativa. Pues, ¿por qué no hablan de esto? Escucho por ahí periodistas que hablan que de Morena defienden narcogobernadores. Y el PRI, y Alito Moreno, y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero. Ya la semana pasada, aquí mismo en este espacio, expliqué cómo Jorge Salum, en el caso de Durango, ha ventaneado al propio Esteban Villegas y a Toño Ochoa, el bufón de Esteban Villegas. En este contexto, pues ahora voy, para ir cerrando este primer bloque, los golpes de la realidad que le caen en la cara a nuestro cantante fracasado, ¿no? Golpes de realidad, y aquí son dos cartones de Cano Mac, cuyo homenaje está implícito en estas láminas. El primer cartón de su lado izquierdo, golpes de realidad, dice: los asesores de Esteban Villegas, pues ya cambiando la negativa sobre empleos gigantes, que se construye el gigante, las empresas que supuestamente iban a llegar, las inversiones extranjeras, que más adelante vamos a hablar sobre ello.
ya se les acabaron los argumentos, es lo que están diciendo. Y del lado derecho usted puede ver el otro cartón titulado Sonata, ahora que dio su discurso, bueno, más que discurso, su show caballístico, empistolado, con el dueto Miseria, pues que en segunda su sonata es: me importa un rábano ser el peor gobernador en la historia de Durango. Y vaya que se queda corto, porque va que vuela para ser el peor. Y en este contexto, mi análisis y mi comentario final para aderezar esta lámina es el descrédito total de Esteban Villegas. El gobierno de Esteban no solo quedará marcado por la ineptitud y la estulticia de él y de todos sus funcionarios, quedará como un chiste, uno malo, pero que la verdad es que nos debe preocupar. Y eso sí, aun y cuando es un mal chiste que pronto deberá terminar, hay un saqueo pavoroso a manos llenas del erario público. Y esto aplica para el municipio de Toño Ochoa y esto aplica para el gobierno de Esteban Villegas. Vamos a una pausa, queridos amigos. No se vaya. Le invito a analizar, ahorita que estamos hablando del bufón de Esteban Villegas, escuche las linduras que dijo Diego Flores ante un cuestionamiento de periodistas, en este caso Salvador Mercado de Canal 12, en donde le pregunta por las fotomultas. Y vean nada más lo que dice el buen Diego Flores. Ya nos querían hacer harakiri como con el predialazo y como la cuenta pública del 2025 y el saqueo que están haciendo de las arcas a nombre de Toño Ochoa, utilizando las partidas del municipio como cajeros automáticos. Pues escuche lo que dice Diego Flores, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, asediado por Salvador Mercado de Canal 12. Adelante. Decía el alcalde la semana pasada que el tema de las fotomultas finalmente se decide que no va. Usted había dicho que estaban ya listos para una implementación, ¿no? Sí, ya se había platicado previamente. Desde luego ahorita la situación de fotomultas se va a quedar en un proceso se va a pausar. Desde luego nos sumamos a lo que bien comenta el alcalde Toño Ochoa y pues por supuesto la dirección también está en la misma sintonía. Es un proyecto en el cual se le va a dar seguimiento, pero ahorita sí se nos solicita en el que podamos nosotros darle alguna situación de prioridad a otras situaciones y pues no decimos que no sean una situación que se deba implementar, desde luego sí se va a realizar, pero como nos sumamos a la decisión. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ya decían que ya estaban listos, que tenían ya algo de equipo. ¿Por qué se toma esta decisión? Mira, más que nada es una cuestión de sensibilidad con la ciudadanía. Nosotros tenemos que primero socializarlo, tenemos que primero adaptarlo a que es una situación de una nueva implementación de multas o de infracciones y pues desde luego tenemos que concientizar bastante al usuario de los vehículos. Entonces... Esa Lili Telles, ese Marcos Cortés, ese Alito, ese Anaya, pónganseles de nalgas para que se los cojan en la frontera antes de entrar aquí. ¿Cómo va a entrar el ejército aquí de Norteamérica? Díganme. Eso es lo más aberrante y lo más pendejo y lo más traidor que puede haber. Y por eso me da tristeza y coraje. Gracias por seguir en sintonía el cabaret. Y mire, coménteme, deme su opinión. Trato de ver todos sus comentarios, en algunos casos responder a todos y cada uno de sus comentarios a favor, en contra, recomendaciones que me hagan. Bienvenidos. Gracias porque esta plataforma cada vez se hace más popular y crece. Y en ese caso yo tengo mucho que agradecerle a usted y obviamente a quienes forman parte del cabaret y que hacen posible que esta transmisión esté colgada de las redes sociales. ¿Qué le pareció lo de Diego Flores? ¿Ya vio? Nos querían hacer capirucho, ¿no? De a capirucho, como dicen, como la ley del predial, la ley de ingresos 2026 con el predialazo por delante. Pues mire, ahora vayamos, ya que estamos hablando de las linduras y de golpes de realidad que se le vienen a Esteban uno tras otro. Vamos a platicar hoy del indicador trimestral de la actividad económica estatal, que es un indicador adelantado del Producto Interno Bruto. Habla de las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias de cada estado. Esta información se publicó el 29 de abril
recientemente, y claro, obviamente, pues usted no las va a ver en la prensa local, usted va a ver que Claudia Sheinbaum está haciendo el milagro con la inflación y que está subsidiando el diésel y todo eso lo va a escuchar todos los días. Por eso le digo, bájele 2, 3 rayitas a los medios informativos tradicionales, porque siguen una agenda y infórmese e incluso lea a los contrarios para que contraste. Bueno, pues yo comienzo este título porque llevamos más de un año, casi 2, en recesión económica. Y esto debería ser un escándalo en Durango. Aquí y en China, si esto estuviera sucediendo en México, país, estarían, híjole, hablando y gritándolo a los 4 mares y a los 4 vientos, ¿no? Como Stentor, el de los 1000 pulmones. Bueno, recesión económica en Durango. Tiene usted un recuadro de izquierda a derecha, vamos a leerlo. La actividad económica en su variación anual del cuarto trimestre de 2025 al 2024 cayó menos 0.9% anual, casi 1%. Las actividades que contribuyeron a esa caída están enmarcadas, es el tercer recuadro de izquierda a derecha en rojo, pues es las actividades secundarias, las industrias. Ahí entran las industrias manufactureras, la minería, la producción de energía y electricidad, los sectores de la construcción, que ya hemos dado cuenta de todas las vicisitudes que hay en esos sectores, menos 4.7% en variación anual. Claro, las actividades primarias crecen casi un 8%. ¿Debería de ser algo para festejarse? Pues sí, pero las actividades primarias en Durango suelen ser extractivas y con todo lo que implica el nombre o el adjetivo, son primarias, no tienen valor agregado. Son productos que se cultivan, sectores agropecuarios que salvo la exportación de ganado en pie, pues nada más le da valor agregado a las actividades secundarias. La madera, pues la verdad es que no hay una industria del mueble ni una industria de diseño del mueble. Es madera que se envía. Bueno, y las actividades terciarias, pues 0.2% se crecieron. Y esto estamos hablando de la actividad comercial, pero pues usted lo puede ver en las calles, los locales en renta, las plazas comerciales. Llevamos más de un año en donde los patrones o cierran la cortina, los restaurantes o cierran la cortina, o están viviendo de prestado o de milagro. Bueno. En este contexto, este es el cuadro inicial, pero vamos a la siguiente gráfica, desglosando en una gráfica de barras horizontal, comparando estos sectores. Y usted puede ver que el total efectivamente decrece menos 0.9%, casi menos 1% negativo, pero usted ve cómo el 4.7 negativo de las actividades secundarias son las que al final de cuentas arrastran ese indicador total a casi menos 1% negativo. Es recesión económica y ahorita le digo por qué. Gráfica número que sigue, y en este caso vamos a ver un cuadro con los indicadores primarios, secundarios y terciarios con en esta franja gris el total de cada trimestre y luego el promedio anual del año 2004 y luego los 4 trimestres del 2025 y luego el promedio anual. Fíjese usted, concéntrese de su lado derecho los 4 trimestres del 2025. El primer trimestre caída de menos 0.7. El segundo de menos 3.9. El tercer trimestre menos 3.5 y el cuarto trimestre que estamos analizando ahorita menos 0.9%. El promedio anual, la caída, que es una caída en el crecimiento económico del PIB adelantado de menos 2.3%, punto. Y vea el rubro que es el que está arrastrando nuestro PIB hacia abajo, las actividades secundarias. Todo el año, fíjense, el primer trimestre menos 3.7%, el segundo menos 12.5%, el tercer trimestre menos 10.5% y el cuarto menos 4.7%, para hacer un promedio de menos 8% de caída anual del indicador trimestral de la actividad económica estatal. La teoría económica nos dice que 3 trimestres consecutivos ya es una recesión. Nosotros, los 4 trimestres del año 2025 son negativos. Son negativos. Y esto es un golpe de realidad para nuestro gobernador cantante que se la vive en el folclore, pero que no asume su responsabilidad. Y la prensa local tampoco asume su responsabilidad. Y la oposición aquí tampoco asume su responsabilidad. Y entonces
esto lo que tenemos es una recesión económica pavorosa. Y yo me iría todavía hasta el 2024. Pero este indicador aquí demuestra que 4 trimestres consecutivos al menos son recesivos. Gráfica número que sigue. Y esta es una comparación en unas láminas verticales. En su lado izquierdo, que es en la parte central de esta gráfica, usted tiene la variación porcentual anual. El 0.9% de caída que usted ve de Durango lo posiciona, y ahí lo remarco en un recuadro rojo, es el lugar 28 de 32. Durango en su comparación anual se ubica en el lugar 28 de 32 entidades con una caída de menos 0.9% durante el cuarto trimestre. Y del lado derecho usted tiene la contribución de Durango al valor total del indicador trimestral de la actividad económica. Y el valor, fíjense nada más lo triste y lamentable, por eso hago énfasis que las industrias primarias o el sector primario, el sector terciario comercial, pues no tienen valor agregado. Por eso es que padecemos todavía 2, 3, 4, 5 veces las caídas en el sector secundario. Porque la aportación en el año al valor del PIB de Durango es menos 0.01%. O sea, ni siquiera el 0.1%. O sea, nada más para que se dé una idea el grave problema y la grave situación que tenemos cuando no llega industria, cuando no llegan nuevas empresas, cuando nuestro sector industrial, que es el de valor agregado, no lleva la locomotora de la generación de empleo. Y aquí el sector construcción tiene mucho que ver. Entonces, recesión económica. Para seguir con este análisis, la gráfica que sigue le pediría a mi máster, que es el indicador trimestral, pero de los últimos 22 años. No me alcanzó el tiempo de actualizar esta gráfica y usted puede ver del lado derecho 2 puntitos, que es el tercero y cuarto trimestre negativos del ITAE. Pero usted puede ver que no vemos una desde 2016 que toma Aispuro las riendas de la economía, que salvo el año 2021 fue un crecimiento rebote después de las caídas del COVID del 19 y del 20, nos hemos mantenido en una montaña rusa de zigzag de caídas, pero la mayor parte del tiempo estamos hablando de, en los últimos 22 años, si usted lo ve de izquierda a derecha, todo este análisis del 2004 al 2025, durante los últimos 22 años, Durango ha enfrentado 6 contracciones económicas, que usted las puede ver con las flechas rojas, 2 de las más graves transcurridas en el sexenio aispurista, que son las que yo le digo del 2017 y 18 y el 2019 y 20 con el COVID, incluso de forma más severa que la crisis 2008-2009, que fue la crisis económica internacional de Lehman Brothers. Esteban Villegas es gobernador y padece las últimas 2, 2021 y 2025, que usted las puede ver ahí, que todavía no vemos la salida hasta actualmente. Y aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué falta? ¿O qué es lo que necesitamos para crecer? Falta de cuadros, indolencia de los gobiernos, errores del poder ejecutivo local, mala suerte por el tema de Trump y la mala situación económica que ha propiciado. Pues es una combinación de todos ellos, pero el gran factor es, para mí, la indolencia y la falta de cuadros, es decir, la incapacidad gubernamental local para leer la economía y que con el gasto público, aunque sea diminuto como el que tiene Durango, se genere crecimiento económico para nuestra pequeña y mediana empresa en lo local. Esa es la tragedia de Durango y es el nivel de indolencia que tenemos por parte de las autoridades, y por eso suscribo lo que dice mi querido amigo Canomá cuando dice que a Esteban Villegas se le han dado golpes de realidad. Ni han llegado los empleos que ha prometido, ni han llegado las industrias, la inversión extranjera, que lo que sigue el tema es la inversión extranjera, ese es el siguiente bloque, pero tampoco ha hecho un gobierno con los pies en la tierra capaz de ser sensible y que sus funcionarios estén actuando en consecuencia para aplicar el poco presupuesto que ya he dicho para que haya crecimiento económico. Dicho lo anterior, cierro este bloque de análisis. Vamos a una pausa. Espero que escuche los mensajes de nuestros sponsors, pero volvemos enseguida, no se vaya.
Donald Trump y el virus de la violencia imperial. El cuarto intento de atentado contra Donald Trump, cuando un hombre armado disparó al intentar entrar en la cena de corresponsales, exige una lectura mucho, pero mucho más profunda. El verdadero problema de Estados Unidos no es solo la segunda enmienda y sus más de 400 millones de armas. El fondo es una cultura imperial de la violencia. Así es. Trump ha regresado a la mentalidad expansionista del siglo XIX. Amenaza con desaparecer civilizaciones enteras como Irán. Bombardea impunemente zonas civiles e incluso busca la pena de muerte a través del fusilamiento en modo militar. Increíble. Esto es un gran retroceso, pero hoy es una realidad en pleno siglo XXI. Fiel a su estilo, Trump catapultó este suceso como mera propaganda. Se victimiza para justificar su acoso bélico, tal como lo hizo tras el incidente en Pensilvania en 2024, del cual, curiosamente, hoy no muestra ningún rastro de cicatriz en la oreja. En Estados Unidos no hay asesinos solitarios. Los delincuentes replican la violencia gubernamental para repudiar el sistema. Estados Unidos padece el virus de la violencia y para esa enfermedad simplemente no hay vacuna. En este contexto, espero que los norteamericanos salgan en masa a votar el próximo mes de noviembre. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estoy de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias, como siempre, lo reitero, por su apoyo, por sus comentarios, por sus críticas también. Y por hacer posible que el cabaret siga dando de qué hablar. Síganme en mis redes, que está todo lo que da, el tema de el cajero automático de Toño Ochoa, el saqueo que están haciendo del erario. Por ahí hay análisis en salud, el tema de esta semana que escribí un buen artículo. Bueno, considero que es un buen artículo, humildemente, en el sentido de analizar la coyuntura que nos está regalando Donald Trump con esta injerencia, esta presión extranjera. Bueno, vamos a un tema, hablando de extranjeros, hablando de la inversión extranjera directa para también darle otro golpe de realidad a nuestro gigante en construcción, ¿no? Vamos a hablar de el último dato al cuarto trimestre de 2025 de lo que implica la llegada de dinero capitalizado en industrias que se le llama o se le denomina inversión extranjera directa. Gráfica que sigue mi querido Máster, y esto nace a partir de una nota que recopilé en el periódico El Economista sobre el papel de Nuevo León. Lo tomo a colación por lo que hace 15 días Esteban Villegas, el rey de chocolate con nariz de cacahuate, dicho sea de paso, se atrevió a decir que estamos generando empleos 44% más que los estados más desarrollados y que incluso más que Nuevo León. Pues, golpes de realidad que le tenemos que dar para que ponga los pies en la tierra el señor. Pues usted puede ver, y aquí creo que necesito la gráfica 11, mi querido, te adelantaste, creo, con una gráfica. Es la 11. La inversión extranjera directa tiene que ver con la inversión que por entidad federativa llegó al país. Y la nota que tomé porque Nuevo León promocionaba que Nuevo León aparece en el segundo lugar nacional en esta cifra. Si usted ve estas comparaciones del 2024 y 2025, al cierre del año 2025, Nuevo León en el último trimestre registró 3.628 millones de dólares para 8.9% de participación del total de la inversión extranjera. Fíjese nada más. Estamos hablando que esta variación anual en todo 2025 a Nuevo León le llegaron 3.628 millones de dólares. La Ciudad de México, el primer lugar, le llegan 22.381.000 y creció 55% respecto al 2024. Nuevo León creció 72%, casi 73% respecto al 2024. Y luego viene Estado de México en tercer lugar con 3.279, Baja California con 1.892 y Baja California Sur con 1.578. Para que se dé una idea, el año pasado Esteban decía que aquí se iban a llegar en 2025 3.700 millones de dólares. No llegó nada. De hecho, ahorita le voy a explicar que incluso salieron 80 millones de dólares. Pero bueno, la participación de estas 5 entidades, que es el top 5,
Entre las 5, en el 2025 sumaron 32.758 millones de dólares, que representa el 80% de la inversión que llegó al país. Y un crecimiento del 42.4% con respecto al 2024 de estas 5 entidades, que son el top 5 de inversión extranjera directa. ¿Usted cree que nos comparamos con Nuevo León? Solo hago esa pregunta. El total de inversión extranjera directa en el 2025, casi 41,000 millones de dólares. Estamos hablando de 40,871, con un crecimiento de 10.8 con respecto al año 2024. Bueno, ahora vayamos, que a mí me gusta analizar entidad por entidad, y ahora sí, la gráfica que sigue con la tabla que había puesto antes de esta, mi querido máster. Esta es la inversión extranjera directa por entidad federativa durante todo 2025 y durante los 4 trimestres del año. Ya está el último reporte. La fuente es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y obviamente esta es un instituto, es una organización o un organismo vinculado a la Secretaría de Economía, en donde las empresas que invierten en nuestro país y que le meten dinero o reinvierten utilidades, lo registran. Bueno, yo porque acuérdense que ya anunciaron que Fermaca ya está invirtiendo aquí en Durango, que vamos a tener no sé cuántos miles de empleos de inversión extranjera directa. No hay tal en el primer semestre del 2026. No hay inversión extranjera registrada para Durango. Bueno, en este contexto, Durango aparece en el lugar, ¿cuál cree? 29. Fíjese bien, el primer trimestre del 2025, menos 7.9 millones de dólares de desinversión. Se fue inversión extranjera directa de Durango. Segundo trimestre, acumulamos menos 17.4 millones de dólares de desinversión. Y el tercer trimestre, menos 40.6 millones de dólares de desinversión. Para cerrar el año, el cuarto trimestre del 2025, con menos 15.5 millones de dólares. Si usted acumula esta cantidad de dólares que se fue de Durango, que se desinvirtió, estamos hablando que Durango acumuló una caída de menos 81.5 millones de dólares en todo el 2025, ocupando el lugar 29 de 32 en el país con respecto al cuarto trimestre del 2025. Si en el año 2024 cerramos, porque el año 2024 al final, con 306.9 millones de inversión extranjera directa en Durango, entre inversión nueva y reinversiones, para el 2025 con menos 15.5, esta disminución implica una caída, una reducción del 113.23% de desinversión durante 2025. Entonces, ¿no estamos en recesión? ¿Y a eso se fue a China a buscar inversión? Cuando tenemos en la nuca soplando a Donald Trump para que se privilegien las empresas y los intereses de Estados Unidos. Si esto no es información que nos debe interesar para el debate público y para poner el dedo en la herida sobre la estulticia, la ineficacia y la estupidez con la que están llevando las riendas de nuestro Estado, pues yo no sé qué será, porque lo veo cantando al señor muy bien en Guadalupe Victoria junto a su compañero Lauro. O sea, esto es lamentable, es triste y es una etiqueta en la frente para ambos de recesión económica y de un sexenio perdido para todos los duranguenses. Claro, como ellos no lo están sufriendo, lo está padeciendo la economía en lo local, pues no les importa. Gráfica que sigue, porque hay que dar una respuesta. En días pasados, justo después del anuncio de que hizo esa absurda y estúpida comparación con Nuevo León, pues aparece una nota con el título "Demanda en Estados Unidos de equipos de cómputo beneficia a los estados". Es lo que dice la nota, usted ahí la ve. Pues sí, a los más preparados de nuestro país, a los que tienen que ofrecer para que sea atractivo el estado en carreteras, en infraestructura, en parques industriales, en gas natural, en agua potable. Ya no sigo porque es humillar más al gobernador y hacerle ver que vive en una burbuja, él y todo su equipo. En 2025, yo nada más, esta nota sirve porque solamente estamos hablando de equipos de cómputo, y vea la diferencia en la industria secundaria de otras entidades que están preparadas, que no dependen del sector primario, que además es un sector primario que en otros lugares es altamente industrial. Bueno, es un ejemplo de por qué ocupan el primer lugar estos estados en la inversión extranjera directa.
En 2025, Chihuahua se consolidó como la entidad que más exportó equipo de cómputo, comunicación y componentes electrónicos en México, ¿no? Al alcanzar 67.701 millones de dólares. Cifra que representó un crecimiento de 93.4 anual de acuerdo con el INEGI. En segundo lugar se ubicó Jalisco, que cerró el 2025 con exportaciones por 37.864 millones. Y por su parte, el tercer lugar viene Baja California, que cerró el año con equipos de cómputo exportados. O sea, le pongo el ejemplo en una sola industria, con 17.972 millones de dólares, el 4.9% más que en 2024. Y usted puede ver ahí en esta gráfica de círculos cómo está Chihuahua con 67.700 millones, Jalisco con 37.864 millones, Baja California con 17.972, Tamaulipas con 8.141 millones, Nuevo León con 7.638 millones, luego viene Sonora con 3.883, Aguascalientes con 1.451, ya quisiéramos tener esa inversión, Querétaro con 1.354, solo en equipos de cómputo, ¿no? Y Coahuila con 691 millones de dólares y el Estado de México con 341. Solo por ponerle un ejemplo de por qué estados preparados para recibir inversión extranjera directa en términos de industrias computacionales y componentes electrónicos, nos llevan años luz porque no estamos preparados. Esa es la razón por la cual el indicador trimestral de la actividad económica, el PIB de Durango, basado en el sector primario o en el sector terciario por el comercio, pues está en la lona, porque no hay consumo, porque no hay industrias, porque no hay empleos de mejor calidad y, por supuesto, valor agregado en lo que vendemos. Con esto cierro, queridos amigos, el programa del día de hoy, sin antes dar por cerrado esta charla para que no se nos olvide, cerrando esta charla que tenemos, que no se nos olvide el escudo de las Américas. Preste atención a la foto que está ahí de Donald Trump, que está respaldado por sus empleados del momento, que son ni más ni menos que los presidentes de Argentina, de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago. Si estuviéramos con la desgracia de ser gobernados por Xóchitl Gálvez, que toco madera, ahí estaría Xóchitl Gálvez. Yo no me veo como mexicano detrás de un imbécil como Donald Trump, racista, que nos está atacando, que nos trata de humillar y que hoy veo en el talante de la presidenta tratando de controlarlo y respondiéndole como debe ser. Desde mi perspectiva, yo le subiría 2 o 3 rayitas. Primero, dándole un extrañamiento como merece a Landó. Landó se ha comportado terriblemente en Twitter, amenazando a la gente con quitarle las visas. Y Ronald Johnson, con su injerencia y su discurso cada vez más beligerante. Y no se diga de Donald Trump. Yo creo que a Landó y a Ronald Johnson sí podemos darles más que un extrañamiento. Y hay que cerrar filas con la presidenta. Nos guste o no, seamos o no del partido afín al poder, me parece que como mexicanos yo no me veo en una foto como si se ve un Ricardo Salinas Pliego, una Lili Telles, una Denise Dresser, un Loret de Mola, rogándole a Trump porque intervenga en nuestro país. Con esto cierro esta charla, con la tragedia que estamos viviendo, y no me quería ir sin cerrar también la charla con pues, nuestro gobernador, para recordarle, ponla por ahí mi querido Master, para recordarle que estamos hablando de los golpes de realidad. En este caso son 2 indicadores de los cuales acabo de hablar: el PIB adelantado, el indicador trimestral de la actividad económica estatal, y lo que es la inversión extranjera directa, que al primer trimestre de 2026 hay 0 inversión extranjera directa reconocida, inscrita, reportada por alguna empresa en Durango. 0 empleos, 0 inversión, y con esto es un golpe de realidad para nuestro cantante fracasado, que deberíamos de estarlo linchando en medios de comunicación y criticando por su incapacidad y por su estulticia al gobernarnos. Con esto cierro el programa del día de hoy. Le agradezco el favor de su atención. Gracias por estar al pendiente del Cabaret Itinerante. Mi nombre es Leonardo Álvarez y nos vemos y nos sintonizamos la próxima semana.